Como padres de familia y sociedad en general, tenemos la idea de que la infancia es un periodo de inocencia y pureza. Por ello, muchos de nosotros nos resistimos a hablarles de sexualidad. Pero, aunque no lo creas, darles información puede ayudarlos a conocer no nada más su cuerpo, sino hasta prevenir situaciones de abuso sexual. Y no nada más eso. ¿Te has puesto a pensar que la forma en que les hables de su sexualidad puede repercutir en su autoestima y autoimagen? Hoy, en Diálogos en Confianza, ¿cómo hablo con mi hijo pequeño sobre sexualidad? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Te quiero decir que estamos en vivo, entramos un poquitín más tarde, pero aquí estamos como todos los martes para platicar contigo. Y el día de hoy vamos a platicar sobre este tema de cómo hablarle a mi hijo pequeño sobre la sexualidad. A veces creemos, como acabas de escuchar anteriormente, creemos que a los niños pequeñitos no hay que hablarles de sexualidad porque creemos que con eso matamos su inocencia, pero la verdad es que estamos equivocados sobre ese tema. Entonces, el día de hoy vamos a platicar con los especialistas y ellos nos van a decir por qué sí es importante que nosotros hablemos con ellos de sexualidad, porque sí es importante prevenirlos, cuidarlos, enseñarles. Los niños de repente nos hacen muchas preguntas que nos sacan de onda y nosotros a veces no estamos preparados para preguntarlas. Así es que cualquier duda que tengas al respecto, por favor, no dudes en llamarnos. Acuérdate que, insisto, estamos en vivo, así es que todas tus preguntas son súper bienvenidas. Sandy, ¿cómo estás? Hola, buenos Cris, días. Muy buenos días a todos. Ya tenemos lista la transmisión en vivo por internet para que usted, si se encuentra en otro lugar que no tiene acceso a la televisión, siempre nos puede ver a través de www.canal11live.tv/internacional/. Y también recordarle que todos los programas los pueden ver posteriormente, una vez que terminan, en YouTube, así buscando el título y con la fecha del programa. Y te comparto algunos de los comentarios, Cris, que ya están llegando. Nos dice Alonso Pérez: muy buen tema el día de hoy, aplaudo al Canal 11 por este tipo de contenidos. A los niños pequeños hay que tocarles el tema como es, porque de lo contrario las amistades, lo pone entre comillas, y la tecnología se encargarán de hacerlo, y créanme, como padres, no nos gustará enterarnos de la forma en que lo aprendieron. Y también Alejandra Ruiz nos dice: me parece muy importante tocar este tema, sobre todo porque existen muchos padres que tienen miedo o no saben cómo hablarlo, posiblemente causado por la misma cultura o educación. Es necesario que los papás comprendan que la sexualidad es algo natural e inherente a nuestra naturaleza y que hay que disfrutarla con amor y responsabilidad. Muy bien, perfecto. Pues bueno, les voy a presentar quién nos acompaña el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Débora Stein. Ella es licenciada en Biología y es maestra en Ciencias y especialista en Educación Sexual. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí, Gracias, Débora. Cristina. También está con nosotros Rodrigo Moeno. Él es secretario general de la Fundación México Vivo. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por invitarnos. Bienvenido. Muy contentos de acompañarlos. Igualmente de que estés aquí. Y bueno, también está con nosotros Gema Ortiz. Ella es educadora sexual. Gema, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy Bienvenida. bien, gracias. Y también está con nosotros Vicenta Hernández Haddad. Ella es psicóloga, especialista en educación sexual. ¿Cómo estás, Vicenta? Muy contenta, gracias. Bienvenida. Y también nos trajo sus muñequitos, como siempre, acompañando a Vicenta. Ya nos los enseñará un poquito más adelante. Oigan, y bueno, fíjense que salimos a la calle a preguntarle a las personas: ¿consideras adecuado hablar de sexualidad a un niño de 3 a 5 años? Fuimos como muy puntuales en la edad. De entre 3 y 5 años, ¿crees que hay que hablarle de sexualidad? Y a ver qué nos respondieron. Acompáñame. Pues antes no se hablaba en casa de eso. Sí, porque eso les da bases para que cuando ellos crezcan, saber qué pueden o no pueden hacer. Como que se reprime uno tantito, pero si es necesario, pues sí, pues, debido a que ahora cometen varios errores y es culpa de uno, ¿no? Yo creo que hay una edad para poder hablar con ellos, tal vez a partir de la edad de ya tengan unos 6, 7 años, más pequeños ya no, pero sí es necesario comenzar a hablarles de su sexualidad y que se conozcan ellos mismos. Claro que sí,
es importante, desde chiquitos deben de saber qué es la sexualidad para evitar embarazos y para evitar enfermedades de transmisión sexual. Solamente que hay niños que se les debe de hablar antes y a otros después, eso es lo que yo considero. Tienen que saber de dónde vienen, de dónde venimos los seres humanos, cómo es que estamos aquí en el mundo, cómo venimos aquí a la Tierra. Si ya pueden entender, a lo mejor sí, ¿no? Porque es necesario, o sea, es importante porque como van creciendo, hay muchos jóvenes ahorita que se embarazan a temprana edad. No, no es el momento adecuado, porque no lo entendería. En esa etapa no lo entendería. Claro, es muy importante desde pequeños enseñarles sobre la sexualidad. Claro que sí, por medio de guiñoles o de títeres. Es una cuestión educacional y tiene que ser a como están las cosas en este momento. Así poco a poco ellos van aprendiendo, ¿no? De un momento a otro, ellos van conociendo su propio cuerpo. Hay maneras y para irlos preparando, pero de acuerdo a su edad. O sea, porque no le voy a decir a lo mismo que a un joven de 18, de 20. Bueno, pues ya estamos de regreso y es muy interesante escuchar los diferentes comentarios que hacen las personas porque nos da como un abanico de diferentes respuestas, ¿no? Desde, por supuesto que no hay que hablarles de sexualidad, así, pero como les hablo, que les digo, no, claro que sí, y otros no, bueno, a mí me da pena hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, la sexualidad siempre es un tema que nos cuesta como mucho trabajo. En México es difícil a veces hablar de la sexualidad, pero bueno, para nosotros es importante porque creemos que eso integra muchas cosas para nosotros como seres humanos. Entonces, pues, ¿qué opinan de este sondeo que acabamos de escuchar las diferentes voces? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, si quieren empezar. Yo creo que lo que está demostrando es un proceso social muy importante, ¿no? Uno, como mayor conciencia de que hay que educar, y otro, todavía un rezago de que pensamos en educación sexual a nuestras preocupaciones de adolescentes y de grandes, y todavía nos cuesta trabajo aterrizar a sexualidad infantil, que sería lo que siente tu cuerpo, lo que sientes hacia los demás, ser como mamá o papá, etcétera, ¿no? Entonces vamos aterrizando a la edad, y además otra cosa que se ve ahí es la importancia de educar desde lo bonito y no solo para nuestras preocupaciones futuras. Entonces, en la medida que tengamos un concepto infantil de sexualidad, vamos avanzando. Pero a mí me parece muy bien porque el proceso social se da, es que hace 10 años hubieran dicho, no, eso no corresponde. Claro. ¿No? Fíjense, las preguntas las siguen haciendo, ¿no? Ahorita me están diciendo de la producción que nos están preguntando a través de las redes sociales y por llamadas si los niños pueden ver el programa del día de hoy. Estamos en la mitad de vacaciones, sabemos que los niños están en casa y por supuesto que supimos que íbamos a tener a los niños viendo este programa y creemos que es importante que los niños lo vean. Este programa, por supuesto, que es para toda la familia, porque todos tenemos que estar informados. Y de lo que vamos a hablar es justamente de la educación sobre la sexualidad, así es que hasta es un buen momento para que si estás con tus hijos te hagan preguntas y tal vez hasta los especialistas te las respondan, así es que claro que sí, es un programa para toda la familia. Vicenta, por favor. Sí, yo creo que sí hay que tomar en cuenta que los niños y las niñas tienen capacidades de muy temprana edad de entender muchas cosas. Por ejemplo, una de las primeras inquietudes es que se voltean a ver el niño o la niña, a ver esas diferencias que hay en sus genitales y a veces todavía no hablan, pero se quedan viendo y eso creo que es parte de ese proceso que hay que entender como adultos, de que los niños preguntan con la mirada. Los niños preguntan tocando partes del cuerpo de mamá, de papá, o tocándose entre hermanitos, y hay que explicarles que no pueden estar tocando ciertas partes de su cuerpo, y sobre todo cuando vemos que uno de los dos está quejándose de que la hermanita le está pellizcando la nalguita al hermanito, o que el hermanito le está queriendo ver cómo es esa diferencia que él no sabe en qué consiste. Entonces sí es importante partir desde la idea de que los niños no preguntan con palabras la gran mayoría de las veces en los primeros años, pero sí preguntan a través de explorar, de mirar y a veces de esconderse para hacer cosas que podríamos empezar ahí a detectar por qué están aprendiendo que esto es malo, ¿no? Claro. Como esto de irse a esconder atrás de una cortina, darse un beso en la boca. Porque si no le hemos hablado de algunas cosas, ya están incluso corriendo a esconderse. Entonces, creo que hay muchos comportamientos de niños y niñas
que nos permiten precisamente conocer lo que están necesitando de lo que información. ellos necesitan. Ahora, nosotros tenemos como una falsa creencia, y creo que es como generalizada entre la sociedad, que les quitaríamos la inocencia. O sea, si nosotros desde de los 3 a los 5 años hablamos con ellos sobre sexualidad, les quitaríamos la inocencia. ¿Me quieres? Mira, lo que pasa es que todos educamos en sexualidad, pero lo hacemos sin palabras. O sea, el silencio dice más que 1000 palabras. Entonces, a todos nos dieron educación sexual, aunque no nos hayan hablado de ella. ¿Cómo? ¿Cómo nos las dieron sin pues palabras? Con actitudes, con la manera en cómo te trataban, si trataban diferente al niño que a la niña. Los niños desde que nacen empiezan a aprender cómo se comporta su género, cómo se comporta el otro género con mi género. Ah, mira mi papá cómo trata a mi mamá, mira mi mamá cómo trata a mi papá, mira mi papá trata diferente a mi hermano que a mí, que soy mujer. ¿Sí? Todas estas cuestiones que son muchas suposiciones que nosotros hacemos como adultos. Pero el problema es que también algo que le puede yo creo que ayudar mucho a los padres es entender que la carga emocional de la educación sexual formal es nuestra. Claro. No es de los niños. Oye, aprovechando este comentario que nos estás haciendo, ¿nos podrías aclarar a qué se refiere con educación sexual? Porque creo que todos, a veces de una manera equivocada, lo reducimos a todo lo que tiene que ver con los genitales, ¿no? Y ahorita tú nos estás diciendo una serie de cosas que, por ejemplo, la forma como se trata a una mujer o cómo se trata a un hombre, la forma como papá trata a mamá, la forma como papá trata a los hijos, eso es hablar de sexualidad. ¿Nos puedes explicar por qué? Porque la sexualidad, imagínate que solamente la pudiéramos restringir a la genitalidad, pues no tendríamos que dedicarnos a esto nosotros, ¿no? En realidad sería hablarles del género, ¿no? Tus genitales, cómo funciona, inclusive hasta la cuestión de la reproducción. Pero la sexualidad es una fuerza que cubre todos los aspectos emocionales, psicológicos, fisiológicos de un ser humano. Desde tu cuidar tu cuerpo, decidir quién te toca, cómo te toca, cuándo te toca, entender que el placer es algo a lo que tenemos derecho, que a los adultos eso nos asusta mucho. O sea, educar en la sexualidad es enseñar a los niños tanto que el placer es algo que se vale, no es malo, que el concepto de mi identidad de género, mi concepto de reproductividad, mi concepto inclusive, educación sexual, sobre todo en las edades tempranas, lo que yo he visto es que esta capacidad de hacer amistades. Claro. Yo tengo que tener la capacidad de empezar a practicar desde que soy chiquita. Claro. ¿Qué sería esto de la identidad de género? Porque seguramente algunos nos preguntarán, bueno, hablan de la identidad de género, ¿qué es la identidad de género? Es el desarrollo de poderte identificar con lo masculino o lo femenino y con todos los valores culturales que hay alrededor de lo masculino y lo femenino, y que varía muchísimo además de cultura en cultura lo que es masculino y femenino, y que en países como el nuestro... ¿Qué me tocan como mujer y qué me toca ser como hombre? Pero en un país como el nuestro, con una gran desigualdad de género, pues estos valores no son equitativos para la mujer y para el hombre, ¿no? El machismo le ha dejado un lugar a la mujer muy limitado, muy limitado, y creo que parte de lo que trabajamos, todos los que trabajamos en esto, es el volverle a dar ese justo balance a las oportunidades. Oye, pero de la eso no mujer y el sería hombre. como el rol de género, o sea, porque una cosa es el rol y otra es la identidad, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el rol y la identidad? Te lo puedo platicar respondiéndotelo desde las páginas de nuestro libro de salud sexual, con mucho gusto, con la definición muy precisa de la identidad de género. Mira, por identidad de género tenemos que es el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina o alguna combinación de ambas. Es el marco de referencia interno que construimos a través del tiempo y que permite a un individuo organizar un autoconcepto y comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. Contribuye al sentido de identidad, singularidad y pertenencia. Perfecto, muchísimas gracias, muy bien, por favor. ¿Sabes qué? Quería yo retomar la parte de la inocencia. Es que inocencia tiene que ver con no saber, con desconocer. Ajá. Y desconocer no siempre es saludable. Claro. Entonces, si de yo hecho, no parece sé, que no es saludable. No es saludable. Entonces, el que sí va a perder un poco de inocencia porque va a tener más conocimiento, más información sobre algunos temas que le van a ayudar a estar bien en la vida. Si yo no sé que tengo que compartir los juguetes y devolverlos, entonces eso me va a afectar para tener amigos. Si
yo no sé que mi cuerpo merece respeto y el de los otros también, pues entonces voy a ser un niño con los demás, no se van a querer juntar. Entonces, sí vamos a cambiar el conocimiento, pero es conocimiento para la felicidad del niño, para el bienestar de la niña. Oye, Gemma, pero es que a mí me gustaría poner sobre la mesa que lo que nos da miedo, y es otra vez, tenemos que ponerlo, es volver a la genitalia, ¿no? A la genitalidad. O sea, es yo cómo le voy a hablar a mi hija sobre su vulva, cómo le voy a hablar sobre el pene, cómo le voy a hablar sobre estas partes íntimas. No puedo, o sea, no se nos ocurre a veces pensar que la sexualidad va más allá de solamente esta parte. Entonces, cuando a los papás les da pena, dicen, no, bueno, es que yo de eso no puedo hablar. Si no puedo hablarlo entre adultos, ¿cómo lo voy a hablar con mi hijo? Entonces ¿no? dejamos de hablarlo, ¿no? Y ahí vienen las consecuencias terribles. Terribles, bueno, claro. que empiece con lo más fácil, tampoco tiene que empezar con su tema más difícil, ¿no? Claro. Para él, Aunque ella. esas son las preguntas que más nos hacen. Pues sí. ¿Por qué soy diferente a mi hermano? ¿Qué tengo? ¿Por qué él tiene eso y yo no tengo? Sandy, por favor. Sí, precisamente nos dice aquí Loreniux en el Facebook. Yo desde que mi hija comenzó a preguntar sobre su cuerpo y otras cosas, primero le he preguntado lo que ella cree y en base a su respuesta le informo. También para irnos con esto de la edad. Regresamos y respondemos esto después del corte. ¿Cómo hablarle de sexualidad a nuestros hijos pequeños? Y bueno, para hablar de este tema también fuimos a la calle y preguntamos, una pregunta que a las personas las puso un poco nerviosas, pero ¿qué harías si encuentras a tu hijo masturbándose? Estamos hablando de hijos pequeñitos. Y también, ¿qué pasa si te encuentras a tu adolescente masturbándose, no? A ver, vamos a ver qué dijeron. Explicarle que a lo mejor a la edad que él tiene no es lo correcto que lo esté haciendo, que para todo hay una edad y esa edad que él tiene no es la adecuada. Yo me sentiría mal por descuidarlos o porque no les di la información o algo. Tal vez me sorprendería porque pues tan pequeño, pero sobre todo trataría de explicarle lo que está pasando con su cuerpo, porque hay ciertas emociones, sensaciones y ante todo no regañarlos o no criticarlos, porque ellos, lo que uno les inspira, la confianza, de acuerdo a ello es también cómo se van a comportar en un futuro. ¿Ha pasado? Pues sí ha pasado, porque sí, pero pues se lo he preguntado y le he explicado. Pues de cierta manera, haciendo alusión a su cuerpo, como que es pues algo hermoso. En este caso debe de ser así, porque es algo hermoso, la verdad. Le explicaría cómo son las cosas, no la regañaría, porque allí, desde ahí ya empezamos nosotros a decirle que está mal, que eso está vedado. Entonces le tenemos que enseñar que eso no lo debe de hacer ahorita, que se conozca su cuerpo y así poco a poco darle confianza para que platiquemos. Yo no pienso que sería tanto como masturbándose, no, sino que se está agarrando y él siente un placer porque se siente bonito. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a hablar con ellos. Lo veo normal porque se están conociendo su cuerpo y pues si puedo, pues los puedo ayudar pues a conocer más su cuerpo, su sexualidad. No sabría qué hacer ahí. Pues que no es el momento de estarse tocando sus partes y que eso lo tendría que manejar más adelante. Realmente no sería una masturbación, yo creo que más bien a esa edad los niños hacen una exploración de ellos, probablemente sí les dé algún tipo de placer, pero es el mismo placer que daría comer, tendría uno que explicarles. En un cierto punto, pues te alarma porque es muy corta su edad, entonces algo tuvo que ver para que lo incitara a hacer algo así. Trataría de orientarlo, o sea, yo creo que la masturbación no es mala, ¿no? Pero como todo, nada en exceso. Entonces, pues sería una manera de liberarse también él, ¿no? Explicarle, porque no está mal, simplemente hablar con él y explicarle si, o sea, lo puede hacer en qué lugar, cómo, y más que nada eso, o sea, yo me enfoco a eso, porque hay libros también para ayudarse desde pequeñitos para que sepan, nada más, y no asustarnos, porque muchas veces nos asustamos y eso es lo que proyectamos en ellos, el miedo. Miren, aquí tengo otro comentario en este sentido, nos dice Lulú en el Facebook, los bebés descubren su cuerpo tocándose y es algo muy normal. He escuchado a algunos padres decirle a sus hijos pequeños, no te toques ahí, fuchi, y tal vez lo dicen en broma, pero desde ahí le están indicando que es algo feo. Me parece erróneo y es la forma como descubren su cuerpo. ¿Esto cómo Sí. lo ven y en relación con lo que escuchábamos de la gente? Sí, yo creo que lo primero que hace un niño o una niña es
autoexplorarse, ¿no? Pensemos si somos un ser sexuado, soy varón, tengo pene, pues entonces llama la atención que esto que es por donde orino, además como para qué es más puede servir. Y a veces hasta antes de empezarse a tocar su pene, empiezan a detectar, como ellos mismos dicen, ¿por qué cuando veo besos en la tele siento que se me para y se me pone duro? O las niñas dicen, siento hormiguitas que me bajan de la panza hasta mi colita, porque refieren colita en lugar de vulva. Entonces ya desde ahí están descubriendo el erotismo visualmente, o sea, conectan que hay algo que les despierta el placer, ya sea porque ven besos, ya sea porque ven una caricia y se emocionan, o porque se están enjabonando sus genitales y sienten rico. Y entonces, como dice Gema, ya cuando además repiten esta acción buscando el placer, ya ahí se convierte en autoerotismo, o lo que muchas personas manejan como masturbación, ¿no? Entonces siempre es mejor el concepto de autoerotismo, porque es asumir la responsabilidad de que yo quiero sentir rico, y el niño aprende, la niña aprende a que no es porque me ponen pomada que es que siento esto, sino que mi vulva, mi pene tienen la enorme capacidad de sentir este placer. Pero entonces, bueno, porque la duda que nos quedaba y que las personas en la calle nos decían es, bueno, tan chiquitos no. Sí. O sea, no puede ser que tan chiquitos ellos ya estén masturbándose, que es la palabra común que se utiliza, o haciéndose autoexploración y dando placer solos. O sea, pero sí, desde los 3 hasta pueden empezar. Las edades en las que más van a ver autoerotismo en sus hijos es preescolar y secundaria. Preescolar porque no tienen límites sociales, lo hacen en público, y secundaria pues ya porque saben muy bien lo que están haciendo. Pero a mí sí me importa mucho que les digamos qué hacer, porque todo el mundo que sí, que no, lo que se hace es decir, hija, vi que estabas meciéndote en la sillita, vi que tenías tu manita frotándote como colita, como le llaman, genitales. ¿Qué sientes cuando te tocas, cuando te acaricias? No, pues siento cosquillitas, siento bonito. Si siente bonito, es autoerotismo. Vamos a ponerle un nombre a esa conducta de conocer tu cuerpo, de sentir bonito. ¿Cómo le ponemos? Pues que la mariposita. Bueno, la mariposita, puedes conocer tu cuerpo, puedes jugar a la mariposita, pero la mariposita es una conducta privada. No podemos hacer la mariposita en el súper, en la escuela, en la calle, porque es como bañarse. Es bueno para el cuerpo, pero es una conducta privada. Y sí hay que enseñar sobre privacidad, porque si no el niño lleva 3 años en preescolar, la maestra ya no sabe qué hacer, la educadora tiene problemas, lo empiezan a regañar, pero es porque está faltando respeto a una regla social, no por una conducta que haga daño. A ver, pero Gemma, es muy común. Sí, eso nos queda como muy claro hasta ahí, y está padre la forma como lo dices, pero por ejemplo, cuando me pregunta, ¿dónde sí puedo hacer la mariposita? ¿Qué respondo? ¿Tu cuarto? ¿Y si el cuarto y a quien sugieren el baño? ¿Y si el cuarto es común? Tu cuarto cuando estés solito. En privado. O sea, la idea es en privado. Y es que esta cuestión de que cuando surge el erotismo, pues nacemos sexuados y nos vamos a morir sexuados. O sea, la capacidad de excitación sexual y de placer surge desde, pues no hay estudios de que pase en útero, pero se ha visto que en ultrasonidos los niños tienen erecciones. Entonces el placer es algo que vamos a tener toda la vida. La cuestión es que tengamos que entender cómo ir guiando a los niños hacia cómo manejar esta situación, pero volvemos a lo mismo, quien trae toda la carga somos los adultos. Cuando tú le dices a un niño, mi amor, ¿qué haces? Me estoy tocando. Porque siento rico. O sea, el niño no tiene ninguna prejuicio, nada. Entonces, no le pone nada negativo a ese acto, ¿no? Niño somos nosotros los adultos los que lo ponemos en negativo, ¿no? Mira, entonces, hay un ejemplo. Nos dice Ana, tengo una sobrina de 9 años que estimula sus genitales desde los 4 años. Cuando juega con sus primos, ella dice que les va a hacer el amor. Y platicando con ella me dice que se excita cuando está con hombres. Quiero saber si esta situación es normal. Lo que dices tú, ella lo expresa abiertamente y tranquilamente sin a lo mejor un miedo a que le vayan a decir nada. Pero como adultos, ¿cómo lo enfrentamos o cómo le explicamos? Claro. Porque también a lo mejor los primos pues van a llegar con su familiar y no sé. Y aparte lo dice en público, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, pues se puede presentar a otro tipo de problemas ya con la familia
Claro. Entonces- Mira, lo importante ahí es que la niña entienda que lo que ella está sintiendo no es malo. ¿No? Ella tiene una serie de sentimientos y ella tiene la suficiente apertura y autoestima de decir, yo siento así, porque la Ujú. mayoría lo siente, pero no No lo lo puede expresa. expresar. Pero sí se vale también que le digamos a la niña que hay ciertos temas que no podemos estar hablando en público porque podemos lastimar las sensibilidades de otras personas. Entonces, que hay ciertos temas que, ¿por qué no mejor lo trabajamos en privado? Tienes ciertas personas con las que puedes platicar sobre esto, pero definitivamente no castigarla, ni regañarla, ni decirle que lo que ella está sintiendo es malo. A ver. Simplemente es ponerlo en un lugar. Claro, fíjate, tú nos estabas diciendo al principio que uno de los temas más difíciles justo en el tema de la sexualidad es hablar del placer. El tocarse, el masturbarse, el autoerotismo va de la mano del placer, ¿no? Entonces, de repente, yo como papá, ¿no? Me cuesta como trabajo saber que tengo derecho al placer y entonces de repente ahí se me cruza esta idea de, pero ¿por qué mi hijo de 5 años, 6 años, 7 años, 3 años va a empezar a sentir placer cuando eso es un tema que me hace ruido, ¿no? ¿Cuál podría ser la razón por la cual yo tendría que dejarlo? ¿Tiene un sentido con la identidad? ¿Nos ayuda de alguna manera a autoexplorarnos? ¿Darnos placer nos sirve? ¿Tiene algún otro sentido más amplio que solo el placer por el placer? Por supuesto que sí. ¿Cuál sería? O sea, lo que pasa es que, pues yo creo que los seres vivos venimos también a este mundo a experimentar placer. Y es algo, vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que todo lo rico engorda o hace daño, ¿no? Entonces, el placer es algo que nos asusta. Nos asusta mucho como adultos. Además, imagínate un adulto que tenga una disfunción sexual y no tiene placer y tiene o no tiene la capacidad de tener placer y tiene una niña que se toca todo el día y que cuando él lo distrae, ¿no? Porque una de las estrategias que te dicen es distrae a tu hijo. Pues sí, le dices, hija, vamos a comer. Y la niña te dice, termino y voy. O sea, déjame terminar y voy. Entonces, claro, el placer es algo que debería de ser natural, pero no solamente el placer sexual, el placer en todos los ámbitos de la vida, pero a los que nos está generando mucho ruido es como a la sociedad o como a los adultos. Pero el placer tiene una connotación en tu autoestima, en tu conocimiento, en tu respeto, en tu felicidad. Claro, pero a ver, si yo, o sea, si me voy a la idea del placer solamente, entonces yo puedo pensar, ok, si ahorita ustedes los especialistas me están diciendo que el placer es muy importante en la vida y que comer da placer, o que jugar da placer, o que me hagan piojito da placer, entonces yo le voy a decir a mi hija y a mi hijo, no, bueno, a ver, hay otras formas de placer que masturbarte, pero ¿por qué el masturbarse sería también parte importante de la identidad? Es que todo lo que es proceso de autoconocimiento empodera al niño. Conocer lo que yo siento, lo que pienso, qué me gusta, qué siente mi cuerpo, lo hace dueño de su cuerpo, lo hace integrarlo. Mientras yo más conozca todo lo que mi cuerpo siente, piense, cree, experimenta, etcétera, mi autoestima se va haciendo más sólida. Pero a ver, aguas, porque no es solo el sentir placer, es la experimentación de lo que el cuerpo siente en un contexto social respetuoso, porque tampoco se trata de que mi hijo está sintiendo, ustedes lo siento que están aquí, pero pues mi hijo tiene 7, está en público, o sea, los papá y mamá tienen la responsabilidad de enseñar las reglas sociales asociadas al manejo del cuerpo y al conocimiento del cuerpo. Es lo mismo que dejarles que elijan su ropa, es lo mismo a que pueda elegir su jaboncito, a que pueda decir, esto me está cayendo mal en el estómago, es empoderarlos, hacerlos dueños o dueñas de su cuerpo. Eso Pero es entonces, importante. claro, decirles en esta parte de que no se autoexploren, no, por eso estamos equivocados, porque es parte integral. Por favor, Vicente. Es que yo creo que uno de los miedos fundamentales de los adultos es que se va a hacer adicto el niño o la niña. Frecuentemente, tanto en cursos como en consulta privada, refieren pero sí, ya entendí que es algo privado, con tus manos limpias, que nadie te vea, que no puede ser todo el tiempo como la tele, la comida, todo tiene un orden, una estructura, y entonces no, pues si ya le doy permiso, no vaya a ser que crea que lo puede hacer todo el tiempo. No, yo siempre les digo, es como la tele, pues va a ver tele un rato,
pero no puede ver tele todo el día. Igual es el derecho a autoexplorarse. Claro que yo no puedo decidir que de 3 a 4 es el momento en que mi hijo se va a autoexplorar, es el momento en el que ese hijo o hija tiene necesidad. Por eso es importante la hora del baño, ¿sí? Dejar este tiempo que a lo mejor, si son niños pequeños, mientras me lavo los dientes, porque no los puedo dejar solitos en la regadera, pero les damos oportunidad de que haya ese espacio, porque muchos papás y mamás dicen, mi hijo nunca lo hace. Bueno, si todo el tiempo estás así viendo a ver qué se toca, pues es difícil. Tengo aquí muchas dudas. Vamos con Noelia, que nos dice, tengo un pequeño de 3 años, tenía duda el niño de qué son los senos, se lo expliqué, y un día vio a una mujer dando pecho a su bebé y me dijo que quería volver a ser bebé para que yo lo amamantara. A mí me suena muy frecuente esta duda, yo con mis hijos lo viví, ¿no? Cuando le das pecho al hermanito pequeño y está el mayorcito, pues hay que explicar muchas cosas. Y dice aquí, cada vez que nos bañamos me dice que si puede tocar mis senos, mis pechos, porque quiere que lo vuelva a amamantar. ¿Cómo puedo explicarle que ya no es un bebé y que no necesita ser amamantado? Y también pregunta si es correcto que le diga que los hombres tienen pene y las mujeres vagina. Sí, bueno, yo creo que una de las formas en que podemos decirle a los niños, no puedes estar acariciando mis pechos, son una parte íntima de mi persona, ¿sí? Y explicarle que, bueno, hay una etapa donde yo te amamantaba porque estabas en la edad de hacerlo, pero ya en este momento que tienes 3, 4, 5 años de edad, no puedo permitirte que los estés sobando porque estos son parte de mi cuerpo de una manera íntima, ¿no? De la misma manera, hijita e hijito, que a ti no te pueden estar acariciando ciertas partes de tu cuerpo porque también son privadas, ¿sí? Claro. Entonces, aunque sabes que, Vicenta, hay veces que con una vez que dejes que te los toquen ya se quita los toqué y ya, adiós. Pero aquí en este caso ya lo habían hecho y el niño sigue insistiendo, porque hay un momento donde hay que hay que poner un límite. Pero y sabes que también, bueno, y se puede enseñar con materiales a tocar pecho y cosas así, pero aquí hay una necesidad afectiva detrás de la necesidad de tocar, o sea, no es la curiosidad sobre el pecho que se mueve, que está grande, que está chico, es el deseo de acercamiento como un bebé. Entonces lo que podemos buscar es, ahorita ya te puedo expresar que voy a estar siempre contigo y que te amo de otras maneras, vamos a buscar otras maneras, porque esa es la necesidad afectiva, no es tanto el deseo de conocer el cuerpo, es quiero estar muy cerca de ti, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Quiero volver a ser bebé para estar muy cerca, es interesantísimo. Sí. No tanto esta idea, y nosotros nos equivocamos a veces pensando lo que quieren es tocar mi pecho, más bien lo que quieren es la cercanía. Nos vamos a ir un corte en un momentito, regresamos y vamos a platicar con unas mamás que tengo aquí. Quédate con nosotros. Continuamos en Diálogos en Confianza y como probablemente usted ya sabe, hemos sido nominados por los premios TAL como Mejor Producción Interactiva, pero es muy importante que para ganar este premio usted nos regale su voto. Si no ha votado, pues recuerde que puede hacerlo desde su computadora, muy importante, desde los dispositivos móviles no se puede. Ingrese a la página del Facebook de Premios TAL o directamente a la página Premios TAL, ahí está usted viendo el link, y nos da su voto para que Diálogos en Confianza gane este premio como Mejor Producción Interactiva. Tiene hasta el 31 de julio para que pueda votar. Y bueno, pues el día de mañana no se vaya a perder el programa porque vamos a hablar el título es ¿y después de la depresión qué? Cuando una persona sufre depresión, no nada más ella es la que está involucrada, muchas veces las personas a su alrededor son quienes la cuidan. ¿Y qué sucede cuando un familiar, un ser querido está pasando por este proceso? Hay que también saber que la persona que está pasando por la depresión es la responsable, pero por supuesto pues quienes estamos alrededor podemos también apoyar de alguna manera. Entonces mañana se va a brindar esta información, qué hacer con el familiar o qué hacer nosotros mismos ante las recaídas, cómo podemos enfrentarla, cómo podemos apoyar a nuestros seres queridos. Mañana en Diálogos en Confianza los especialistas les van a orientar y después de la depresión qué. Y ahora para regresar a nuestro tema del día de hoy vamos a escuchar el siguiente sondeo, vamos a ver qué nos dijo la gente cuando le preguntamos qué es lo que debería saber un niño de 3 a 5 años sobre sexualidad. Vamos a ver y también yo espero sus respuestas a través de las redes sociales. Bueno, yo creo que explorarse, pues, para que vaya viendo qué es su sexualidad, si es hombre, es mujer, para que se vaya identificándose.
Pues todo en sí, y saber más que nada las consecuencias que llega pues a ocasionarle. Pues ahorita en la actualidad, con tanto homosexual que hay, pues sí se les debe de informar y que se cuiden de todas las personas que andan ahí viendo a las criaturas y todo eso. Pues obviamente que ya, digo, ellos ya saben todo, ya no, de eso de que la trae la cigüeña y que no sé qué, ya no se la creen. Lo que es su cuerpo, cómo funciona, qué cambios puede haber, tanto en niños como en niñas, para que comprendan sus diferencias y tampoco se sorprendan en lo que en las mismas escuelas pueden llegar a ver. Pues depende de la edad que tiene. Nosotros como padres debemos de saber definir la situación de los niños. La edad que tengan es muy importante, porque no les puede uno explicar ampliamente hasta que tengan cierta edad. Tiene que saber la anatomía femenina y masculina, la fisiología femenina y masculina, pero a nivel de ellos, a nivel de términos que ellos sepan manejar. En primera tiene que reconocer su cuerpo, la diferencia entre niño y niña. Eso es lo que yo pienso que debería de empezar. Tienen que conocer sus partes íntimas principalmente, conocer su cuerpo. ¿Cuáles son sus órganos? ¿Cómo se llaman? Y saber dónde están ubicados y que sí son personales y que nadie debe tocar. Que no lo debe de tocar ningún extraño, ni sus papás tampoco. Pues que debe de tener mucho cuidado y no confiar en toda la gente, pues no sé, tener precauciones. Pues el nombre correcto de las partes de su cuerpo, ¿no? Conocer su cuerpo y saber las partes, cómo se llaman, porque muchas veces anteriormente no nos decían los nombres, entonces cometemos muchos errores y entonces pues llamarlo como es. Bueno, pues qué interesante. Muchísimas gracias a todas las personas que nos respondieron y aparte sus respuestas nos dan pie para seguir hablando justamente de este tema. Y bueno, hay algunas de las respuestas que nos llamaron a nosotros la atención, yo creo que a ustedes también, que tienen que ver un poco con esta de la idea del género, ¿no? O sea, la identidad de género y entonces de repente una señora que dice, bueno, pues es que hay que decirles, hay que hablarles de sexualidad porque pues ahora hay tanto homosexual allá afuera, ¿no? O con lo de las preferencias sexuales, como si tuviera una directa relación esto. Lo cual a mí me parece gravísimo que estemos estereotipando que alguien por ser homosexual tenga la tendencia a ser un abusador sexual. Yo en mi experiencia en consultorio jamás me ha tocado que el que sea el agresor sexual sea un homosexual. Seguramente los hay, de la misma manera que habrá quien es psicólogo, quien es ama de casa, quien es arquitecto, pero no quiere decir que por tener esa vocación laboral exista la posibilidad de que sea un abusador. Igual es en la orientación sexual. Si nosotros aprendemos a que el abuso sexual, como una de las personas decía, puede venir de un extraño, pero después corrige la persona y dice, bueno, tampoco puede tocarte tu papá. Entonces yo creo que no hay que decir que los extraños, hay que decir, nadie tiene derecho a tocar tu vulva, tu pene, ciertas áreas, yo menciono nalgas, ano, pezones, pechos cuando se están desarrollando, etcétera, mientras seas una niña, un niño, porque esto es algo que tú vas a hacer con todo el derecho que tienes a elegirlo, pero no mientras seas un niño, porque cuando una persona más grande hace esto contigo se llama abuso sexual. Por eso para mí es importante siempre marcar estos límites de lo que se vale explorarse a sí mismo y de lo que no tiene derecho otra persona a explorarme mientras sea una niña o un niño, ¿no? Perfecto. Oigan, pues bueno, por aquí tengo a Ale. Ale, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto saludarte, qué bueno que estás aquí con nosotros, Ale. Oye, ¿tú cuántos hijos tienes? Tengo tres. ¿Qué edades tienen? 14, 11 y uno de 9 años. Ok. Y hablando de este tema, ¿tú cómo has enfrentado el hablarles sobre la sexualidad? Pues yo platico mucho con ellos, pero también depende de cuáles sean las curiosidades o lo que ellos quieran saber. Es donde ahí empezamos a platicar con ellos, dependiendo de la inquietud que ellos tienen. Dependiendo de lo que ellos preguntan. Oye, ahorita que estamos aquí en el programa y que has estado escuchando lo que han estado diciendo los especialistas, ¿tú les has ampliado el tema de la sexualidad a todo lo que tiene que ver con el tema de género? O sea, ¿qué es lo que se espera de un hombre, de una mujer, no solamente de los genitales?
más que nada yo creo que en casa siempre tratamos de tener igualdad con todos, siempre no darles un rol a cada uno, ¿no? Tú eres niño y tú haces esto, tú eres niña y tú haces esto, no, sino que igual los tres deben de ayudar a acomodar mesas, a lavar trastes, su ropa, todo eso sí, en cuanto a roles, no, siempre he estado, para ellos debe ser compartido, todas las labores de la casa. Oye, ¿y cuál ha sido la pregunta más difícil sobre la sexualidad que alguno de los tres te ha hecho? Pues hasta ahorita una pregunta que me haya inquietado no he tenido. Yo creo que como experiencia puedo decir que una vez los encontré a las dos niñas grandes que son mayores que mi niño y les daban tocando el pene y entonces, pero ellas estaban emocionadas o les daba risa porque lo tenía erecto, paradito su pene, entonces todas estaban riéndose y le digo, y ya los encontré y le digo, no así como regañarlas, ¿no? Yo le dije, tengan cuidado porque lo pueden lastimar, esa parte de su cuerpo lo pueden lastimar, esas son cosas que son personales de ustedes y debemos de cuidarlas, ustedes también no deben de permitir que alguien las esté tocando porque las pueden lastimar, no está bien. Ale, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda para los especialistas? Pues pregunta, yo creo que sí, más que nada, cómo tratar o encontrar las palabras adecuadas también, porque a veces como padres nos falta ese tacto, ¿no? De buscar la forma en cómo decirles las cosas sin que se sientan así espantados o algo fuerte, ¿no? Sobre sexualidad. Sobre sexualidad. Sí, yo lo que diría es que como si fuera que va a cocinar algo que nunca ha cocinado, yo buscaría un libro y en ese sentido pues hay libros que existen de manera gratuita incluso como son Tu futuro en libertad, Por mí, por ti, por todos, que son libros que están al acceso en internet, son hechos en México por especialistas mexicanos y te dan vocabulario, ¿no? O, por ejemplo, libros de Gemma Ortiz que traen una gran riqueza para niños desde muy pequeños. Entonces, yo creo que esos libros debieran de ser de cabecera para tener no nada más qué temarios hay que manejar, qué vocabularios, traen esquemas, traen un montón de dibujos que te permiten estar explicando, mostrando con tu dedo índice, en lugar de que estemos con explicaciones de bulto, como le llamamos. Entonces, sí enriquécete mucho con esa información. Rodrigo, ¿querías decir algo? Sí, nada más para ampliar en lo que dice Vicenta. Hablarlo con la naturalidad que tiene es lo primero, en el lenguaje correcto, el que le digamos con diferentes nombres a los niños les genera confusión, o sea, el que cada vez le llamemos diferente a los genitales, al pene, a la vulva, les va a generar confusión y cuidar mucho el juicio de valor, ¿no? O sea, cuidar mucho porque para ellos están en un despertar natural y el empezar a decir eso es malo, estás mal o eso que hiciste, hay que cuidar mucho el juicio de valor, explicarles y como dice Vicenta, pues hacerlo con el libro. Nadie tenemos todas las respuestas y es más valioso el que como papás vayamos por el libro y leerlo con los hijos y explicarles y dialogarlo y en ese diálogo vamos a construir confianza y comunicación que es muy necesario en la familia. Muy bien. Y mira, Sandy, por favor. Muy importante lo que nos dicen, porque aquí Luis Gerardo nos comenta, hay que ir por delante de lo que aprenden en sus compañeritos y estar al tanto de lo que les dicen en la escuela sobre cualquier tema, no solo sobre sexualidad. Y también nos han dicho mucho sobre los medios de comunicación, porque ahora con las tablets, el celular, muy pequeñitos ya pueden manejar y se pueden incluso malinformar. ¿Cómo le podríamos ayudar a los papás que nos están viendo en este tema? ¿Cómo limitar la información o cómo estar nosotros primero con la información adecuada para los chiquitos? Sí. A ver, la educación es preventiva, se educa antes de que sucedan las cosas, ¿no? Entonces, aunque luego vienen temas muy difíciles que uno no se esperaba porque algunos programas de investigación, porque internet, etcétera, está exponiendo más a los niños a cosas que nosotros no pensábamos decirle. Entonces, una forma sería como decir, bueno, ¿cuál es la verdad de esto que le tengo que decir a mi hijo?
pero esa verdad, yo qué énfasis le quiero dar, qué valor quiero asociar, qué mensaje le quiero dar. Si solo hablo como de lo brusco, lo tosco, lo feo, lo peligroso, y lo dejo no vas a saber qué hacer con esa información, pues lo voy a angustiar. Pero si yo le digo, esto pasa y pasa por esto, y nosotros nos vamos a proteger de esta manera, y si pasa esto, confía en mí, y yo te quiero y te valoro, y por eso busca que te traten de esta manera, entonces lo vamos a ir acercando. Pero papá y mamá, en ese tema, lo que ahorita están fallando horrible los papás, es que ningún menor de 13 años debería tener Facebook, Instagram, meterse a YouTube, etcétera. Y ustedes lo están permitiendo. Ustedes le están dando a sus hijos tecnología que el desarrollo cognitivo no está capaz para manejar con el sobreestímulo social que hay. Entonces, lo primero que habría que hacer es decir, a ver, a mí me importa más que mi hijo pertenezca y esté en tal posición y por eso le voy a dar todo lo que la sociedad diga, o me hago cargo de mi hijo y le enseño lo bonito y le enseño a prevenir desde mi casa, y me hago cargo yo principalmente de prevenir, porque luego me preocupa decirle que si hay unión genital o no hay unión genital, pero lo estoy dejando ver un programa donde psicópatas matan. Entonces necesito como establecer bien mi jerarquía. Oye, tener más cuidado. En este tema a mí me gustaría que platicáramos algo que Ale nos comenta, pero que nos da pie a hablar de esto. Una de las cosas que nos sucede a los papás a veces es abrir la puerta y encontrarnos a nuestros hijos jugando, ya sea con el vecinito, con el primo, con sus hermanos, etcétera. ¿Cómo podemos saber cuál es la línea entre el juego sexual y ya un abuso sexual? Lo que pasa, bueno, yo siempre le digo a los padres que cuando encuentren a sus niños jugando con el vecinito, con el primo, con el hermanito, lo primero que tenemos que ver, más que ver su desnudez, es ver su cara. Si su cara es de, nos cacharon, pero estábamos contentos, estábamos con consentimiento mutuo, somos más o menos de la misma edad, pues esa es una exploración normal de conocernos. Cuando yo encuentro a uno de los dos niños con cara de, qué bueno que me salvaste, ahí para mí es un foco rojo. Hay que ver qué pasó aquí, ¿no? Es difícil eso, ¿no? Ya sé que hay que tener como mucha experiencia para ver la cara de nuestros hijos, pero de repente, ¿cómo saber si la cara es de susto, de placer? Bueno, de entrada tienes que ver que más o menos sean de la misma edad, ¿no? Obviamente, si hay un niño que le lleva 3 años a otro niño, ahí podríamos empezar un poco a cuestionarnos qué está pasando. Pero también es cuando el amiguito, vecino, primo se va, pues retomar a tu hijo y decirle ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Vi que estaban jugando, esto, ¿no? Ahora, algo bien importante es que cuando hablábamos del placer, que tú decías, ¿por qué es tan importante conocer el placer? Porque la única forma en que un niño va a saber si la manera en cómo lo tocan es buena para él, es sabiendo que le gusta o que no. O sea, yo le digo a los niños siempre, todo lo que hagas con tu cuerpo te tiene que gustar siempre, en tu cuerpo y en tu corazón, porque el abuso no necesariamente es un contacto físico, ¿no? Y hay ciertas excepciones, como el médico, ¿no? Que te hacen cosas en tu cuerpo que pues no te duelen, no te gustan. Pero entonces yo tengo que saber cómo me siento yo, y es irle enseñando a los niños cómo me siento. ¿Siento que mi corazón se hace chiquito o siento que mi corazón está contento? O como me dicen ellos, está neutro. Pues si está neutro, está contento, está bien para ti. Pero si eso que estaba pasando cuando yo los encontré a ti te hizo sentir mal, o tu amiguito te amenazó, o te dijo que iba a contar algo de ti, o te dijo que ya no iba a ser tu amigo, eso no está bien para ti. Gemma, por favor. Sí, a ver, si es voluntario y entre personas de edad semejante, se llama juego sexual. Si hay más de 4 o 5 años de diferencia de edad o hay coerción, entonces es abuso. Pero aguas, porque el niño, con todo respeto, puede poner cara de susto porque me dio a mí, ¿no? Y piensa que lo voy a regañar. El niño puede tener cara de que está viviendo algo agradable, aunque la persona tenga 15 años más que él, porque está sintiendo agradable y no puede diferenciar si es abuso o no es abuso. Entonces, en la parte en la que coincidimos muy importante es cómo acercarse y decir, oigan, ¿qué estaban haciendo? ¿No? ¿A qué estaban jugando? Aunque yo piense que no es un juego, si es de preescolar, yo puedo decir, ¿a qué estaban jugando? El niño dice, no está viendo mal lo que estábamos haciendo. Entonces me da más facilidad de hablar. ¿Y de qué se trataba el juego? ¿Y qué te tocaba hacer a ti? ¿Y qué te tocaba hacer a ti? ¿Y tú cómo te sentías con eso?
Y muchas veces han jugado eso y a partir de ahí definir si había coerción o diferencia de edad. Perfecto, nos quedamos con eso, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Como todos los martes, le vamos a presentar aquí en Diálogos en Confianza a las personas que han desaparecido. Por favor, ayúdenos. Si usted reconoce alguna de ellas, si tiene alguna información que pueda aportar, comuníquese a los teléfonos que está viendo en su pantalla. La primera fotografía es la de Óscar Adrián Palestina Sosa. Él se extravió en la calle 2, Manzana 3, en el lote 2B de la colonia Auristres, municipio de San Vicente, en Chicoloapan. Esto en el Estado de México, ahí la tenemos. Ahora sí, es esto desde el 19 de junio de este año. Le repito, su nombre es Óscar Adrián Palestina Sosa, quien se perdió desde el 19 de junio de este año. Vamos ahora a presentar a otra persona, es María Cristina Sacagua Cuautle. Ella, también Paulina Saraí Flores Sacagua y Cristian Mateo Flores Sacagua. Ellos tres se extraviaron en la colonia Miguel Hidalgo, en la delegación Tláhuac, aquí en el Distrito Federal, desde el 13 de junio del 2015. Ahí tenemos la fotografía. Y por último le voy a mostrar una tercera para que por favor vea bien y si tiene información se comunique a los teléfonos en pantalla. Es Rodolfo Hernández Hernández, quien se extravió en Reynosa, Tamaulipas, desde el 31 de julio del 2013. Hace tiempo ya que sus familiares no lo ven, es Rodolfo Hernández Hernández. Hasta aquí la información de las personas desaparecidas. Vamos ahora a ver un resumen de lo que se ha dicho hasta ahora en el programa sobre el tema de sexualidad en niños de 3 a 5 años y después salimos a preguntarle a la gente que cómo se manifiesta la sexualidad en los niños de esta edad y vamos a ver qué nos respondieron. Pensamos en educación sexual a nuestras preocupaciones de adolescentes y de grandes. Y todavía nos cuesta trabajo aterrizar a sexualidad infantil, que sería lo que siente tu cuerpo, lo que sientes hacia los demás. Que los niños y las niñas tienen capacidades de muy temprana edad de entender muchas cosas. Porque los niños preguntan con la mirada, los niños preguntan tocando partes del cuerpo de mamá, de papá, o tocándose entre hermanitos. Todos educamos en sexualidad, pero lo hacemos sin palabras. A todos nos dieron educación sexual, aunque no nos hayan hablado de ella. Con actitudes, con la manera en cómo te trataban, si trataban diferente al niño que a la niña. Pero la sexualidad es una fuerza que cubre todos los aspectos emocionales, psicológicos, fisiológicos de un ser humano. Educar en la sexualidad es enseñar a los niños tanto que el placer es algo que se vale, no es malo. ¿Qué es la identidad de género? Es el desarrollo de poderte identificar con lo masculino o lo femenino y con todos los valores culturales que hay alrededor de lo masculino y lo femenino. Un país como el nuestro, con una gran desigualdad de género, pues estos valores no son equitativos para la mujer y para el hombre, ¿no? El machismo le ha dejado un lugar a la mujer muy limitado. Es que inocencia tiene que ver con no saber, con desconocer. Ajá. Y desconocer no siempre es saludable. Que lo primero que hace un niño o una niña es autoexplorarse. Pues yo siento que ya nacen con eso, ¿no? Ya con la sexualidad definida. O no sé, ahora con tanta cosa que hay, pues no, ya no sabe uno ni qué. Yo creo que el hecho de decir que si yo juego con puras niñas o juego con puros niños y decir de las niñas, ¿no? De que juegan con muñecas y los niños con carritos. A veces muy temprana edad empiezan a buscarse sus partes, ¿no? Pues desde pequeñitos ellos ya comienzan a reconocer su cuerpo y ya preguntan sensaciones y cambios que hay en ellos, entonces desde ahí es que hay que hacerlo. De diferentes maneras, empezando porque empiezan a conocer su cuerpo, a hacer preguntas, los por qué, empiezan los por qué principalmente a esta edad. De diferentes maneras, ellos van creciendo, se van conociendo sus partes y precisamente es necesario enseñarles la anatomía y fisiología. ¿Cómo se manifiesta? A lo mejor él tocándose sus partes, sintiendo bonito, pero en ese momento hay que hablar con ellos
Yo pienso que es así. Pues la verdad no sé, en esa parte no sé qué decir. Con las preguntas que ellos hacen, ellos se preguntan, ¿por qué yo tengo esto que uno tendría que decirle eso es pene? ¿Y por qué mi amiguita no? Entonces uno tendría que ser muy claro en decirles que sí, que no y llamarlos por su nombre. Me imagino que rozándose solito. Pues muchas veces es que no lo saben distinguir, pero no sé, entre ellos cuando empiezan a abrazarse, pero ellos no lo hacen con otra, o sea, explicarles, lo hacen de otra manera, no pensando en que es sexualidad, pero o sea, lo explicamos y claro que lo entienden. Pues muchísimas gracias por todas las respuestas que ustedes nos dan. Y oigan, hablando justo de esto, un poquito, y también con una pregunta que nos hizo favor de leernos Sandy, que nos decían, bueno, pues mi niña dice que tiene 4 años y quiere estar haciendo el amor o siente placer y dice que con sus primos quiere hacer el amor todo el tiempo. Sí podemos hablar de que hay diferentes niveles de líbido en nuestros niños. ¿Qué quiere decir esto y cómo se manifiesta? Bueno, yo lo que pienso es que los niños y las niñas entre los 4, 8 años de edad pueden decir quiero hacer el amor con mi primo y a eso le llaman abrazarse, darse besos en la boca y no interpretarlo nosotros necesariamente como una relación íntima de pareja como la conocemos los adultos. Entonces sí me parece que hay que preguntarle qué significa para ella, para él, hacer el amor. Casi siempre te dicen darnos besos en la boca o que vamos a vivir juntos y vamos a jugar con los muñecos. Entonces hay que definir claramente esta parte. Ahora, cuando los niños sí saben en qué consiste esto de estar uno encima del otro, jugar incluso al movimiento pélvico porque lo hacen con cierta frecuencia los niños y las niñas en alguna etapa de la vida como parte de la exploración, y entonces cuando vemos que ya hay hasta jadeo, que es igual que cuando se están autoexplorando, empiezan hasta a perlar la frente, sudan, los ojos están un poquito en movimiento así con la exacerbación de la excitación sexual, entonces ya estamos viendo que descubrieron esa parte. Y entonces habría que decirles, esto que estás sintiendo, sé que es rico, ¿sí? Sé que lo estás disfrutando, pero es algo que no estás en edad de hacerlo, porque sí tenemos que contener esta parte y remitirlos a que tienen derecho a ese autoplacer, autoerotismo, ¿no? Esto me lleva a preguntarte, porque tal vez lo vieron en sus padres, es que aquí nos dice una persona en el Facebook, ¿qué pasa si el niño encuentra a los padres teniendo relaciones sexuales? ¿Cómo se debe reaccionar? ¿No? Tal vez lo sí. Descubrieron de esta manera. Y también, pues, por otro lado, nos preguntan qué opinan los especialistas de que algunos padres sostienen relaciones sexuales frente a sus hijos menores de 1 año, cuando son bebés. Bueno, sí, bueno, por un lado, también hay que explicarle a la niña que hay expresiones de cariño infantil y expresiones de cariño adultos, porque incluso hacer el amor, aunque sea le voy a dar un beso porque eso es hacer el amor es para las personas grandes casadas. Los niños expresan cariño y juegan de otras maneras, y vamos a decir cuáles juegos sí son para tu edad y cuáles expresiones o juegos no son para tu edad, ¿no? Para poder ir diferenciando. Pues no, la vida erótica adulta es privada, entonces los hijos no tendrían por qué estar expuestos a eso, así que si es voluntario, pues al bebé lo sacamos de ahí definitivamente. Ahora, si ya nos vio, sí tenemos que explicarle, porque hacer como que nada pasó y que se pasen los días, al niño le genera mucha angustia. Tenemos que tratar de recopilar, mi pareja y yo, pues qué es más o menos lo que pudo haber visto el niño y tratar de decir, bueno, ¿cómo le vamos a dar un sentido bonito, adulto, para podérselo explicar? Entonces decir, bueno, mamá a lo mejor hacía un ruido, a lo mejor estaba en tal posición, porque eso a nosotros los adultos nos hace sentir así, tenemos que tener más cuidado, te ofrecemos una disculpa, y mientras más haya visto el niño, pues más explicación hay que darle. Y también hay que advertir un poco, tú eres muy inteligente, te explicamos esto porque sucedió y porque aquí en la casa se puede hablar de todo, pero espera que tus compañeritos les expliquen eso a sus propios papás, etcétera. Pero sí hay que hablarlo, pero es que acuérdense,
el problema no es el contenido puede ser intenso, el problema es, el reto es el énfasis, que le den un sentido a la información, un valor, un sentido, un consejo, para que el niño lo integre de manera más bonita Y posible. también se valdría consultar con algún especialista ante una situación así, porque, bueno, yo he tenido algunas amigas que les Depende de lo que hayan visto. Exactamente, en un caso, un chiquito que sí encontró imágenes pornográficas en la tablet, no con los papás precisamente. Esa es otra historia. Ajá, pero es que me pasaron ambas historias, entonces me empiezo a acordar de cuando las contaban. Y pues en ambos casos se acercaron con especialistas en una consulta y con una sola consulta los orientaron y ya. Sí se vale que los papás se acerquen a los especialistas, para eso estamos, pero no es que necesariamente el niño tenga que ir a terapia. Ajá, depende qué vio, depende cómo lo manejaron los papás. Pero a ver, podrían ser un poquito más claras en ese sentido, porque las preguntas son, bueno, si me vieron teniendo relaciones sexuales. Entonces, ¿a qué se refieren con depende qué vio? Porque es que tú puedes creer que el niño vio todo y eran las 2 de la mañana y estaba todo oscuro y el niño no vio nada. O puede ser que eran las 2 de la tarde, un domingo, el niño abrió la puerta y vio absolutamente todo. Entonces, yo creo que también es importante preguntarle al niño qué vio y cuáles son las dudas que tiene. Y como dijo Gema, es muy importante ofrecerle una disculpa. Sí. Y que escuchó también, ¿no? Porque claro, como dices, bueno, ¿qué tal si es de noche? No vio nada, pero sí escuchó algo. Sí, o sea, pensó que estaban maltratando a la mamá, por ejemplo. Exacto, ¿no? ¿por qué le pegabas a mi mamá? O ¿por qué estabas encima de ella? O ese tipo de situaciones, ¿Qué le estabas haciendo? Pero retomando un poco hace un momento que decían de que decirle a los niños que el hacer el amor es algo de adultos casados, eso es un valor que en mi opinión, cada padre pues debe de manejar como cada padre sienta. Sí, porque no todos están casados. Así es, y no todo mundo va a esperarse a tener relaciones sexuales hasta que esté casado. Claro. Creo que en mi opinión muy personal sería como importante hacer el énfasis en la parte de adultos, en privado y porque quieren, ¿no? Claro. Finalmente, o sea, la cuestión del consentimiento. Ya la cuestión de están casados, no están casados, ya es una cuestión de valor que también podríamos meter dependiendo de cada familia. Oigan, y bueno, un poco lo que estábamos tocando un poquito anterior, aparte de esto, era esto de la libido, porque de repente sí vemos que hay niños que son como un poquito más exploradores, digamos, de más temprana edad y más constantes que otros. Y esto a veces los papás también se sienten asustados porque dicen, ay, algo le pasa a mi hijo, está enfermo o algo le pasa. Sí. Eso por un lado, por favor, que sí nos los aclaren. Y por otro lado, cuando nos encontramos a nuestros niños besando o acariciando o tocando a alguien del mismo sexo, que es cuando tal vez también empieza todo esto de la exploración y también lo de la identidad. Entonces, eso también quisiéramos Aquí que nos está la llamada, nos dice Rosa Villa, ¿cómo le tengo que hablar a mi hijo que tiene 6 años? Se esconde con su primo y se besan. Ambos son varones, le hemos tratado de impedir, pero el problema es que se esconden. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, a ver, bueno, sí puedes tener un hijo con un manejo de sexualidad muy diferente de otro hijo y que no hiciste nada malo y que simplemente son distintos temperamentos, como distintas expresión de sentimientos, etcétera, ¿no? No sé por qué siempre el segundo hijo sale como más expresivo. Yo creo que también tiene que ver con que uno permite más expresividad, ya en el segundo se le bajó la angustia. Entonces, diferente no significa patológico, simplemente diverso, diferente. Ahora, ay, es que se me fue. Sobre encontrarnos al niño besándose. Que se esconde. A ver, es que lo que se hace, es que no importa el sexo, lo que sea, o la orientación sexual o lo que sea. Lo que se hace es decir, ¿a qué juegan? No, pues estábamos jugando a darnos besitos. Ay, ¿y de qué se trata el jueguito? Pues él me da uno y yo le doy otro. ¿Y qué sienten con el jueguito? Ah, ¿y dónde aprendieron el jueguito? Pues es que la novela o pues es que los esposos, etcétera. Lo que hay que entender, uno es, todos los juegos van a estar más frecuentes cuando hay una curiosidad detrás que no tiene educación. Entonces lo que se hace es tratar de averiguar este jueguito, cuál era el chiste, qué se aprendía, qué se exploraba y tratar de educar en ese tema. Ahora, hay que quitarse el miedo porque la orientación sexual
no se conforma con experiencias así. Cada vez más vamos entendiendo que es una cosa con la que uno nace, y no es una cosa que se aprenda o que se regañe. Entonces, quítenle el miedo a que se vaya a conformar cualquier orientación sexual por el jueguito de un beso entre niña y niña, y entonces váyanse más al valor de la expresión del beso, al valor de la privacidad, al valor de qué otra forma podemos conocer el cuerpo. Pues yo me puedo dar un besito, se siente frío, se siente caliente, ¿no? Y poderles explicar cuáles juegos sí puedes jugar con tu primito, con tu primita, y cuáles no. Se vale hablar de higiene porque también nos están preguntando mucho eso. Entre los besos se puede tal vez contagiar algo, o cuando cuando se tocan las partes íntimas. No tanto. Es que están preguntando mucho también si es importante también enseñarles la higiene íntima. Entonces, sí, pero tú le dices, es que se pasan microbios besándose. Entonces está la pareja besándose y el niño, bueno, ya se imagina aquí la cosa verde saliendo de la mamá y del papá. Aclararlo. Sí, no, pero hay es que no, es que es una forma de dar miedo cuando no sabes, cuando estás en la ignorancia, ¿no? O sea, no debes de usar eso. No le vas a pasar tus bichos. Por eso, pero si es positivo. No es saludable. Ahora, pero ya lo dije, porque no sabía cómo decirle que no se besara. Lo cambio y le digo, ¿te acuerdas que te dije que los besitos no? Bueno, si la gente tiene su boca lavada, no hay ese problema que te dije, pero te quería decir que a tu edad mejor expresa cariño, saludando, jugando a las traes, etcétera. Claro, ¿no? Porque hay cosas así. Sí, lo que pasa es que ese diálogo de decir se pasan bichos, los niños son muy brillantes. Claro, pues también. Entonces, ¿por qué mi papá y tú se besan? Se están pasando bichos. Claro. Y entonces los papás luego dicen, todos en la televisión sí, se están pasando bichos. Además, ¿no? Y ni siquiera son de esposos ni nada, ¿no? Pero entonces los niños no se quedan conforme con eso. Ellos dicen, no, esto no puede ser. Entonces, es mejor como darles una connotación tal vez de que el beso en la boca es algo de adultos, ¿no? Que realmente, como cuando eres niño, hay muchas otras formas de demostrar afecto y amor hacia alguien. Ahora, en cuanto al juego sexual con el mismo género, muchas veces es porque es el que está ahí. Claro. O sea, si el que está ahí es mi hermano, hombre, y yo soy hombre, pues juego con mi hermano. Pero no es porque finalmente, puede ser que en ocasiones sí sea por una decisión, pero muchas veces es porque pues, es el que tengo al lado. Es con el que juego, entonces pues es con el que exploro. Claro, porque bueno, la identidad, como ustedes lo acaban de decir, como lo dijo Gema y como lo hemos dicho tantas veces en este programa, pues se nace con esa identidad, entonces puede ser que desde niño también tenga esa identidad y por eso tenga ganas de besar a un hombre, y ¿no? con una orientación, o sea, porque es diferente la identidad. Digo, perdón, la orientación, me equivoqué. Pero el valor es el mismo. ¿Mandé? O sea, es que no importa si es niño, niña, niño, el valor es el mismo. Sí, el claro. beso como expresión de cariño, el beso como un tipo de juego, y cuál es el valor que quiero enseñar, no importa, porque sería lo mismo. Entonces ya, si la niña está besando a un niño, entonces está confirmando su orientación, pues no es así. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir un corte. En un momentito regresamos, quédate con nosotros. Estamos hablando de cómo hablar con nuestros hijos sobre sexualidad, sobre todo cuando son pequeñitos. Y ahorita regresando de este corte voy a entrevistar a estas dos mamás que tengo aquí conmigo para que nos platiquen cómo ellas han vivido esto de platicar con sus hijos sobre sexualidad. ¿No? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como te comenté antes de la salida, vamos a hablar con estas mamás. ¿Cómo estás, Norma? Bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Oye, cuéntame, ¿tú cómo has vivido esto de platicar sobre la sexualidad con tus hijos? ¿Cuántos tienes? Nada más uno. ¿De qué edad? Acaba de cumplir 5. Ah, justo en el tema en el que estamos. Sí. ¿Y cuáles son las dudas que vas viendo que él va teniendo? ¿Cómo las has ido aclarando? Pues afortunadamente no he sido tan cerrada con él. Yo pues regularmente siempre están más con mamá, entonces desde pequeño siempre ha estado conmigo, nos bañamos juntos, yo puedo andar en la casa con ropa cómoda y él anda ahí, o sea, siempre le he explicado que es hombre, que es mujer. Apenas en el ciclo escolar va a pasar a tercero de kinder, les dejaban tarea de sexualidad, empezamos con los animalitos, el huevito y... Ya después empezamos con lo que es hombre y mujer. Tratas de explicarle, yo me voy mucho al internet, no tengo libros ni así, pero voy mucho al internet y explicarle lo más que puedo, pero en mi persona sí me voy muy, muy, muy a lo largo, entonces él sí se desespera mucho. Y sí, mamá, y
se va. O sea, a ti te pasa lo que dicen por ahí, que de repente llegan y te preguntan, mamá, ¿cómo nacen los bebés? Sacas la enciclopedia y solo querían saber si con ojos abiertos o cerrados. Sí. Eso, sí me pasa. ¿Sí te pasa eso? Sí, mucho. Que de repente te sientes como con la obligación de darle toda la información. Pues es que él pregunta regularmente una vez para todo su por qué, y ya después ya no me pregunta. Entonces trato de darle la más información que puedo en ese momento. Sí me ha preguntado cómo nacen los bebés. Sí le he explicado, ese espermatozoide, óvulos se unen y ahí empiezan a hacer un bebé, tarda 9 meses, pero no le he dicho cómo, ¿verdad? Precisa, así, detalladamente. Sí, o sea, no le has dicho cómo se junta ese espermatozoide con ese óvulo. Pero bueno, esto es importante un poco. ¿Cómo saber hasta dónde? Por favor, si nos pueden decir, cuando ya decimos, bueno, es que ya me pasé, o sea, ya saqué la enciclopedia y este niño tiene solo 5 años, ¿no? Por favor. Bueno, tú le decías algo muy importante, ¿no? El hecho de que siempre hay que revisar la pregunta para saber qué es lo que el niño realmente quiere saber. Los niños de hoy en día son niños que no tienen mucha paciencia. Necesitan las cuestiones concretas, como al grano, y los adultos, por lo mismo que nos genera ruido, miedo, le empezamos a dar vueltas, ¿no? Entonces las cosas, pues hay que decirlas directas, hay que ser lo más concisos y concretos que podamos, pero pues sí, finalmente, pues la regla es decir siempre la verdad, usar un lenguaje que el niño entienda y contestarle lo que está preguntando. Si él tiene necesidad, te va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es que se juntó el espermatozoide y el óvulo? ¿Cómo llegó? Entonces, ellos te van dando la pauta de hasta dónde de más o hasta dónde de menos. Ahora, lo que yo he visto es que cuando los niños son chiquitos, si tú sobreinformas, no es tan importante, porque los niños se quedan con lo que afectivamente es importante para ellos. ¿Qué quiere decir? Si tú ya me respondiste lo que yo quería saber en ese momento, todo lo demás que me digas, ya pero no lo corres tomé un poco en el cuenta. riesgo de que entonces diga, híjole, no le voy a volver a preguntar a mi mamá porque me tiene sentado 1 hora. Por eso hay que decirlo en sesiones cortas, conciso, a lo que el niño quiera, porque si no, pues sí es lo que pasa, ¿no? Ya me cansé, me voy a jugar. Rodrigo, ¿quieres decirnos algo? Por eso es importante también la edad, ¿no? Aquí por eso hicimos específicamente para el programa para niños más pequeñitos, porque su periodo de atención pues es más cortito y sí, con unos rollos muy largos, pues sí, se van. Sandy, ¿no? ¿tienes algunas preguntas? Sí, creo que quiere decir algo ¿O Gemma y sería ahorita te las pensar, bueno, esta pregunta en 2 renglones, ¿cómo la podría contestar, no? Pero de todas formas, señora, es que es 1000 veces mejor lo que usted está haciendo que no hacerlo. O sea, simplemente usted va a ir moldeando su método. Cuando ya ve que su hijo se va, dice, se me pasó, a la otra corta un poco más. Pero eso al niño no le hace daño. Y se queda el mensaje de mamá, sí quiere hablar de eso, mucho, pero quiere hablar de eso. Y ese es un buen mensaje, Claro. eso es bueno, ¿no? Claro. Aparte, ¿sabes qué? A veces hacer esa pesquisa en internet y en las enciclopedias y en los libros y en todo, también nos ayuda a nosotros, porque a veces hay preguntas que no sabemos responder, ¿no? Entonces también nos vamos educando nosotros. No, Sí, y a eso es muy veces los importante. niños te van a decir, mamá, quiero saber esto, pero no me cuentes la larga historia. O te si ellos cortan. mismos te van diciendo a la pauta, no quiero la clase, quiero la respuesta. Quiero la respuesta concisa. Oigan, bueno, pues por aquí tenemos a Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, qué gusto que estés aquí con nosotros, Gaby. Tú tienes 4 hijos. 4. ¿Qué edades tienen? 5 años, 10 y 9. 5 son 2 gemelitas, 2 gemelitas, ¿verdad? y 2 niños. Oye, y bueno, ¿tú cómo has vivido esto de explicarles sobre qué es la sexualidad y responder a todas sus dudas? Bueno, yo, desde un principio mi niño tenía 4 años, él me dijo que por dónde hacen las mujeres y por dónde hacen los hombres. Yo siempre le he marcado pene y vagina, nunca les he hablado así por seudónimos de pollito, pillín o la alcancía, ¿no? Entonces, a lo mejor sí se dicen en casa, pero ellos saben lo que es. Entonces, siempre se ha hablado de eso. Incluso también un día llegó mi niño y me dice, ¿sabes qué? Ya me explicaron, cómo son las relaciones sexuales, ¿no? Y mi esposo dice, ¿cómo crees? ¿Cómo que le hablaron al niño? Entonces, ya nos sentamos, le dije que te explicaron. Él no me preguntó más, ¿no? Entonces, lo que ellos preguntan es lo que yo, contesto, también no sin alargarme mucho. Incluso también me pasó con mi niño, él a la edad de 4 años, él pues también se tocaba su pene, ¿no? Entonces no lo regañamos, sino que lo sentamos, platicamos con él y lo más factible fue, lo puedes hacer pero sin lastimarte, tener higiene porque te puedes infectar, pues
tu pene, ¿no? Entonces, fue así como que también respeto para nosotros que somos mujeres y hazlo en tu cuarto. Yo también, bueno, tengo una pregunta y es, o sea, cómo también que el papá se enfoque un poquito más en hablar de sexualidad, ¿no? Porque muchas veces les da pena y la mamá es la que tiene que sacar así como que todo, ¿no? ¿Qué tan importante es que también el papá hable de sexualidad? Por favor. Sí. Pues ambos, es importante que ambos participen y en nuestra experiencia vemos que normalmente cuando nos da pena es porque no tenemos la información. Cuando sabemos algo, con esa naturalidad lo podemos hablar y muchas veces al hombre, porque así se nos ha entrenado en generaciones pasadas a saberlo todo y en realidad no saber nada y lo vemos en la realidad de lo que pasa con las familias en México. Y quizás hay que empezar a educar al papá, muy probablemente al que le falta esa educación es al papá. Y las preguntas de los hijos hay que verlas como un diálogo que inicia, ¿no? Finalmente podemos reafirmar que entendió esa pregunta, pero esa misma pregunta puede regresar 3 años después con otra complejidad y como decía Gema, es mantener abierta la comunicación. Si dimos mucha respuesta en un principio, el niño sabe que sabemos y va a regresar a volvernos a preguntar. Pero sí retomar que lo que es muy necesario es una comunicación permanente al interior de la familia, que no se rompa, por eso evitar el juicio de valor. Nadie tenemos todas las respuestas, entonces siempre el buscar esa información y en ese diálogo vamos a conocer mejor a nuestros hijos, qué necesidades tienen y ellos van a empezar a conocerse mejor también y van a ir pudiendo formar esa identidad cada una y cada uno. Claro. Pero qué importante que el papá participe también. Sí, ¿verdad? hay que echarle una manita a papá. Entonces, por ejemplo, decimos, oye, vamos a hacer un dibujito del cuerpo de nuestra hija y le pones por qué su cuerpo es muy valioso. Y se lo damos en el desayuno o la llevamos a patinar o se lo pones ahí en la recámara. Hay que facilitarle un poquito los medios. Y otra cosa que tienen que hacer las mamás es que cuando el papá dice, bueno, le voy a poner que está muy padre su cabello loco. Ay, no le pongas loco, que bueno, necesitan dejarlo un poquito también su estilo, o sea, validar su esfuerzo. Hay 1000 formas buenas de educar. Si no miente, si no engaña, si no sobreerotiza y si no carga de violencia, la educación es buena. Así que déjenlo un poco, pero facilítenle. Mire, saqué este dibujo, mira, encontré este video. Oye, hija, platícale a tu papá lo que pasó hoy en la escuela y lo vamos involucrando poquito a poco. ¿Qué sería sobreerotizar? Sobreerotizar, hablar, por ejemplo, de posiciones sexuales, de unión genital con contenido placentero en preescolar, enseñar al niño pornografía o escenas de expresión adulta erótica, todo eso es sobreerotizar para preescolar, para cualquier nivel de primaria. Porque no entienden, ¿no?, lo que están viendo. Yo sí creo importante, en mi experiencia, que a partir de los 6 años los niños y las niñas sepan exactamente en qué consiste esto de hacer el amor, tener relaciones sexuales en una pareja. Hay niñas, sobre todo niñas, que demandan a lo mejor desde los 5 años saber por dónde se metió el espermatozoide de papá, pero para mí es importante que no pase de los 6 años. ¿Por qué? Porque el que nos vayamos postergando un dato tan importante deja que los niños también vayan escuchándolo en otros lugares y no tengan la oportunidad de que en casa les demos todos estos valores donde les digamos como papá y yo, o aunque ya no esté papá aquí con nosotros, tú eres hija, hijo de ese amor que nos tuvimos como pareja, ¿sí? Porque los hijos nacen de ese amor de una pareja y entonces hablar del vínculo afectivo, de hablar de que como consecuencia hay una atracción sexual, una necesidad de tener caricias, de tener penetración, de sentir placer y que eso es algo que las personas decidimos de manera voluntaria y porque además sentimos rico. Y entonces esto logra una diferenciación grande, lo que hace alguien por placer en pareja y lo que podría convertirse en un abuso sexual, porque siempre para mí es importante ir hablando de lo que es lo adecuado, voluntario en una pareja y lo que está invadiendo, rebasando la intimidad de un menor. Miren, esta llamada de Diana es bien interesante porque dice, una vez encontré a mi niño de 5 años con una vecinita de 4 en la recámara, uno encima del otro cubiertos con una sábana. Solo le dije a mi niño que eso no se hace porque son muy pequeños y quizás exageré, pero lo único que se me ocurrió fue decirle que ella podía quedar embarazada
Y dices, fue solo para darle miedo y que no lo volvieran a hacer. Sí. Esto nos habla de muchas reacciones que a veces tenemos los papás, o sea, en el momento es lo que se le ocurrió a ella, pero ¿qué le aconsejarían a Diana para que posteriormente se acercara con los chiquitos a hablar? Porque pues sí dice, mi intención fue asustarlo. Pues seguramente lo volviera a hacer. Lo logró. A lo mejor si quiere un bebé, quién sabe. ¿Quién sabe si lo haya logrado? ¿No? ¿Qué tal si dice, pues sí, a mí me fascinan los bebés? Me quiero mi familia no, pero como además lo que sí le dejó sembrada es esta desconfianza de que para mamá esto es negativo. Y entonces, ¿en dónde estamos construyendo ese vínculo de confianza de que en lugar de dar algo que el niño o la niña va a descubrir con el tiempo de, pues así no se embarazan, ¿sí? O por ejemplo, hace un rato que tú decías acerca de cuando los chavos tienen que saber que no necesariamente una pareja que esté casada, los mismos niños dicen, bueno, pero no es necesario que estén casados y no es necesario que sean grandes, mi vecinita va en secundaria y está embarazada. Entonces, el principio de realidad en la educación de la sexualidad tiene que ser verdaderamente aterrizado porque siempre hay esta desfase. Confrontación. Incluso ahorita que decía Sandy de esta parte de cuando los encontraron ahí que estaban imitando un acto sexual, me acuerdo cuando aquella novela que fue con cierto prestigio en México hace 30 años, no sé cuántos, de Juan del Diablo, y entonces empezaba la introducción de la novela con que los protagonistas rodaban apasionadamente en la arena. Y esa era una etapa donde los niños y las niñas preguntaban, no preguntaban, actuaban de esta parte de que no nada más se montaban uno encima del otro, sino que rodaban. Y entonces ver eso, pues a muchos les impactaba porque por mucho tiempo duró esto. Quizás si lo vieron en primero de primaria, llegó sexto y todavía había como esta información de que había que rodar. Pues ¿de dónde lo tomaron? De una película o novela que aunque no vieran la novela, en algún momento veían estos flashazos o algún niño o niña en la escuela decía, para hacer el amor hay que rodar, y entonces aprenden que hay que rodar. Entonces, eso es importante tomar en cuenta qué hay en los medios de comunicación. Claro, lo que les está tocando ver en el momento, ¿no? En el que están viviendo. Sí, Gemma, por favor. Es que hay que ver qué significa. Si yo le digo, mamá, ¿por qué te casaste con mi papá? Porque lo amo, ¿no? ¿Y por qué te duermes con mi papá? Porque los esposos nos amamos y nos dormimos juntos. Entonces el niño quiere mucho a la niña y le dice, vamos a ser como papá y mamá. Y lo que le está diciendo es, yo te quiero mucho. Y en nuestra cultura, si nos queremos, nos casamos y nos dormimos juntos. Por decir algo, o no, según lo que le haya dicho, no importa si casados o no. O a lo mejor alguien vio. Entonces hay que ver un poco qué significa. Y otra vez, está bien, pero pueden aprender eso de esta otra manera. ¿Qué querían saber? No, pues queríamos saber cómo se hacen los bebés, porque sí queremos un bebé, porque queremos ser como papá y mamá. A tu edad podemos ser papá o mamá con unos peluches, con un pajarito, cuidando esto. Te explico cómo se hacen los bebés y ustedes jueguen a otra cosa. Cubro la necesidad educativa y entonces ya. Pero tampoco es tan, ¿cómo les diré? No es tan traumante que ya les dije esa, pues, sutil mentira, ¿no? Después pero vuelvo. Sutil mentira y no tan sutil Por mentira. eso dije pero sutil. a los 5 los embaraza. No, pero no, a los 5 no, pero sí sabemos de casos, por ejemplo, a los 14, ¿no? Y entonces sí, de por repente eso dije sutil, o a los por 18, eso dije no es lo que sutil. queremos pero que aquí suceda. tiene 5 años. No, sí, sí, aquí por 5. eso dije sutil, porque sí se asocia lo que parecimos ver en el futuro, a tener hijos o no. Pero entonces vuelvo y digo, oye, hijo, ¿qué crees? ¿Te acuerdas ayer que estabas con tu prima? No supe cómo decirte, me asusté, ¿no? Pero ahora te quiero volver a decir esto. Entonces quiero que ahora juegues con tu prima de tal manera. Se retoma, o sea, tampoco es tan grave equivocarse, pero hay que retomarlo. No, y ¿no? como Ahora, hemos dicho y nos están expresando las personas, no es una conversación de un día a las 5 de la tarde y ya. Y se acabó, es una conversación que se va dando cotidianamente y que las anécdotas van surgiendo todos los días. Pero además ellos estaban abajo de la sábana y no sabemos qué estaban haciendo o cuál era su finalidad. Sí, claro. Entonces, antes de asumir con nuestra mente adulta que estaban
jugando a hacer el amor, hay que preguntar qué estaban haciendo. Claro, porque como dices, igual estaban viendo el principio de un programa de televisión donde estaban abajo de la sábana. No lo sabemos, entonces Sí, o se estaban escondiendo. tenemos que investigar siempre qué estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, contextualizarlo. Y algo bien importante es, a los niños generalizan, como decía Gemma, ¿no? Yo te quiero, pues voy a tener un bebé contigo. Claro. Tenemos que ser muy concretos y muy directos en el tema de la sexualidad. Y es un tema que nos genera a los adultos mucho problema, entonces tendemos a darle rodeos. Pero a los niños hay que decirles las cosas como son. Los niños tienen la capacidad de entender, mientras tengan a un adulto a su lado que los acompañe en el camino y se los diga con el lenguaje que ellos entienden. Claro, por supuesto. Bueno, pues fíjense que el día de hoy hemos estado platicando sobre la sexualidad y cómo hablar de esta con los niños pequeñitos. Y eso ha sido como muy importante. Hemos estado oyendo las diferentes posturas de los especialistas que han sido riquísimas, así como las preguntas que ustedes nos han estado haciendo a través de los medios de comunicación. El placer es algo que nos asusta mucho como adultos. El placer es algo que debería de ser natural, pero no solamente el placer sexual, el placer en todos los ámbitos de la vida. Nadie tiene derecho a tocar tu vulva, tu pene, ciertas áreas, yo menciono nalgas, ano, pezones, pechos cuando se están desarrollando, mientras seas una niña o un niño, porque esto es algo que tú vas a hacer con todo el derecho que tienes a elegirlo, pero no mientras seas un niño. Porque cuando una persona más grande hace esto contigo, se llama abuso sexual. Hablarlo con la naturalidad que tiene es lo primero, en el lenguaje correcto, el que le digamos con diferentes nombres a los niños les genera confusión, o sea, y cuidar mucho el juicio de valor, ¿no? O sea, cuidar mucho porque para ellos están en un despertar natural. La educación es preventiva, se educa antes de que sucedan las cosas. Ningún menor de 13 años debería tener Facebook, Instagram, meterse a YouTube, etc. Todo lo que hagas con tu cuerpo te tiene que gustar siempre, en tu cuerpo y en tu corazón, porque el abuso no necesariamente es un contacto físico. Claro. Si es voluntario y entre personas de edad semejante, se llama juego sexual. Si hay más de 4 o 5 años de diferencia de edad o hay coerción, entonces es abuso. Es mejor como darles una connotación tal vez de que el beso en la boca es algo de adultos. Como cuando eres niño hay muchas otras formas de demostrar afecto y amor hacia alguien. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Ya viste qué interesante ha estado el programa el día de hoy. Y bueno, como dije al principio del programa, aquí tenemos unos muñequitos que Vicenta siempre nos hace favor de traernos y sobre todo que son muñecos que no es común encontrarse en el mercado de esa manera. ¿Por qué sería diferentes, Vicenta, y por qué sería importante que nosotros les ofreciéramos o acercáramos a nuestros hijos muñecos así? Bueno, para mí los muñecos sexuados han sido una parte fundamental en mi trabajo de educación. Estos tienen casi 27 años y entonces a través de muñecos donde podemos explicar, ¿sí? Tocar, decir cómo es la vulva, que estas son las nalgas, que aquí está el ano, le permitimos, incluso hasta los niños le pintan con la pluma, con un lápiz, o a veces intentan querer como perforar, les digo no, es una parte delicada. Entonces un muñeco sexuado nos permite que ellos exploren, incluso lo que Sandy decía hace un rato de cómo una mamá encontraba a sus niños. Es frecuente también que los niños simulen ciertos actos íntimos de pareja con los muñecos, ¿sí? Están jugando, o por ejemplo también la importancia de preguntar a qué juegan, porque a mí me tocó una niña de 3 años que hacía todo esto y yo dije, ¿por qué hace esto? Pregunto a los papás que estaban en el consultorio y dicen, es que nosotros tomamos clases de cuestiones circenses, ¿sí? Entonces, eso es importante porque si tú ves que un niño de 3 años hace esto, pues te impacta de que dónde está viendo algo así. Y ellos tenían una vocación circense y entonces es muy diferente. ¿Qué pasa con un muñeco sexuado? Nos permite también la oportunidad de enseñarles que hay que tener higiene, secar el pene, asear el ano hacia atrás,
que en el caso de las niñas es importante secar muy bien su vulva, ¿sí? A enseñar, yo en el consultorio tengo una crema X para poder enseñarles de qué manera se colocan la pomada cuando están rosadas, si se les rozó el ano, porque puede llegar a suceder que se pongan cierta pomada, que no pueden ir de la parte del ano hacia adelante porque se infectan. Entonces esto permite que los niños se empoderen, ¿sí? Es fundamental que los niños aprendan a conocerse, a conocer cómo están formados los demás, pero a través de los dibujos de los muñecos sexuales, y a saber que tengo derecho a tomar decisiones de mi cuerpo, ¿sí? Y no ponerme en riesgo. Que yo sepa que hay cosas que me pueden hacer daño, porque ahí habría un punto importante. Cuando las niñas se están explorando, las mamás, los papás tienen miedo de hacerse daño. Nunca me ha llegado ninguna niña con daño en la vulva o en la vagina, a menos que haya sido por un abuso sexual y de un adulto. Entonces las niñas se frotan de la manera que les acomoda más, y no podemos pensar que a fuerza se van a lastimar. Si viéramos que están haciéndolo sobre una esquinita, ahí sí es peligroso, porque incluso ante el ímpetu, la excitación sexual que les va ganando, la falta de control, puede ser que pues resbale un pie, se vayan de más de golpe y sí se pudieran lastimar, ¿no? Entonces también es parte del aprendizaje que van a tener. Claro, eso es muy interesante. Muchas gracias. Les Por quiero favor, leer Sandy, algunos ¿nos vas a tweets? dar algunos? Sí, les voy a leer algunos comentarios y preguntas. El niño, nos dice aquí Lalo Lascano en el Twitter, el niño descubre su cuerpo en forma natural y naturalmente se debe hablar y guiarles. Tenemos que leer para luego instruir. Victoria nos dice, para mí es complicado porque tengo 37 años y jamás mi madre me habló de sexualidad, y ahora con mis niños de 4 y 7 años me cuesta. También nos dice aquí Alonso que insiste en que es importante explicarle a los niños desde las partes del cuerpo cómo son, cómo se llaman, porque pues empezar por ahí, ¿no? Llamarle a las cosas como son. También nos dice Victoria Reyes, me cuesta trabajo abrir mi mente con palabras correctas, no sé qué decirles, ¿cómo les explico? Pues todo esto se está respondiendo con el mismo programa. Y nos preguntan dos personas también, ¿qué hacer cuando están viendo alguna película con los niños pequeñitos y de pronto aparece alguna escena erótica o alguna escena que no queremos que vean? Decirles directamente, taparles los ojos, ¿cómo debemos reaccionar? Lo que podemos decir es, es un programa que no es para tu edad, vamos a cambiarle, ¿no? Tenemos que cambiarle nosotros porque pues es nuestra casa y ni modo que el niño se tenga que ir y nosotros seguimos viendo nuestro programa. Entonces no hay problema. Igual cuando a ti te pase que ves algo de violencia, algo que es para grandes, algo que no entiendes, cámbiale o me avisas y le podemos cambiar. Yo quisiera decirle a esas mamás que les cuesta trabajo, pues está bien, es válido que les cueste trabajo. Hay que ponerse un pequeño reto, algo que no se les haga tan difícil, y con eso empezar. Y verán que cuando vean la respuesta de su niño o su niña con alegría, con confianza, que las escuchó y se fue caminando, van a sentir una tranquilidad. Entonces sí es muy importante hacer ese primer esfuerzo y les va a ir muy bien, ¿no? Eso que es importante. Hay que hacerlo. Por favor, Sandy. Nos comenta la señora Hernández, descubrí a mi sobrina a la edad de 7 años que su perrita le estaba lamiendo la vulva. Yo le pregunté cómo descubrió eso y ella me contó que un día viendo la televisión la perrita la olió y la empezó a lamer. A ella le gustó y lo sigue haciendo. Ahora se esconde en el baño con la perrita y yo no sé cómo hablarlo con sus padres. ¿Qué me aconsejan? A ver, ¿alguno de ustedes? Bueno, de entrada hay una cuestión ahí de higiene. O sea, para la niña ya no está haciendo nada malo. Ella se está guiando pues los niños se rigen por el principio del placer. Siento rico, encontré que la perrita me lame, siento rico. Pero hay una cuestión ahí que primero es una cuestión de higiene, ¿no? Y en segundo lugar, la niña tiene que entender que finalmente pues la sexualidad humana es la sexualidad humana y la sexualidad animal es la sexualidad animal. Pero el hecho no es que sea malo que ella sienta placer. Claro. Lo que no está bien es qué método está utilizando para sentir placer. Pero aquí es la tía, la recomendación sería que la tía hablara con los padres o con la sobrina. No, sí, casi siempre hay que tener cuidado de no culpabilizar, de no hacer sentir que hay un problema. Y si voy a exponer algo que tiene que cambiar, como en este caso decir, bueno,
Lo normal es que los niños descubren sensaciones con un método y ese método se vuelve repetitivo. En este caso, pues hay que enseñar un estímulo distinto, ¿no? Higiénico y más apto para Porque aparte para el también sí desarrollo. puede ser peligroso que permitas que un Imagínate, perro Sí, la muerde. Sí, ¿no? sí, por higiene, por varias Por cosas. salud, sí. Entonces, lo que tengo que hacer como tía es empezar, a lo mejor puedo decir algo, oye, yo me he fijado que te ocupas mucho de la niña en esto, que ella está cercana a ti en esto, te voy a platicar lo que vi, yo creo que es parte del desarrollo, pero que tiene que haber un pequeño cambio, y entonces se lo explico, no la hago sentir culpable y le llevo una sugerencia, si puedo, una sugerencia documentada. A la mamá para no, sí, y al papá. Para no dejarle el problema en las manos y ya me fui, sino decir, y dicen que lo que hay que hacer es enseñar a la niña que puede sentir, pero que tiene que buscar otras formas, porque puede estar en riesgo su cuerpo. Por favor, dile que ¿no? vea el programa también. Eso es importante. Fíjense que para mí es importante también reconocer este papel que hace esta tía, un abuelo, una abuela, que son coeducadores de esta niña, de este niño. Entonces también hablar con mi hermana, mi cuñado, quienes sean, y decirle, oye, hay cosas que suceden mientras está la niña a mi cargo, y entonces necesito que ustedes me digan hasta dónde me autorizan a que yo pueda actuar inmediatamente. Y ese es uno de los motivos también por los cuales para mí es importante que desde los 6 años sepan lo que es una relación íntima de pareja, para darse dos seres placer, y que aprendan todavía más fácilmente que con un perro no puede ser. Claro que los niños a partir de los 8 o 9 años de edad, no todos, pero sí un porcentaje a lo mejor del 5% en los cursos, dicen, pero ¿por qué les gusta hacerlo con los perros? ¿Sí? O vi que lo hicieron con un cerdo y dices, ¿dónde lo vieron? Lo vieron en internet, porque es esto que dice Gema. ¿De dónde sale? Pues de que tienen acceso a veces a ver un montón de información que no es necesariamente que aparte, la que pueden diluir. Sabes que los papás ni siquiera nos los esperamos, Vicenta, que eso es algo que es importante decirles a los papás. Nosotros nos asustamos de pensar que estén viendo a dos personas teniendo relaciones sexuales, nos asustamos más cuando son personas del mismo sexo, pero ni siquiera nos imaginamos que lo que están viendo es esto tipo, ¿no? Que es violencia, menores de edad, animales, mutilaciones, en fin, otro tipo de cosas que son realmente las que tendríamos que evitar que ellos vieran. Y la violencia, por ejemplo, ¿no? A veces están viendo una película donde están dando un beso, nos ponemos muy nerviosos los papás y le cambiamos a una película de terror porque están matando a todos en Vietnam. O sea, tenemos que ser congruentes, ¿no? Eso Oye, es ¿sabes importante. qué también? Si yo tengo mi pariente un poco impulsiva, un poco que se angustia con facilidad, lo que puedo hacer es tratar de hablar con ella en un momento donde no vaya a tener a la niña ahí a un lado y que vayan a pasar unas 2-3 horas antes de que vea a la niña, para que le dé a mi pariente la oportunidad de elaborar, de sentirse, va a pasar, que se siente culpable, que se siente enojada, que se siente desilusionada, y luego ya se va a poder a pensar y decir, bueno, lo que a mí más me importa es mi hija, cómo la educo, ¿no? Claro. Pero hay que darle como ese espacio. Entrar por el camino más fácil. Puede ser que el camino más fácil sea mi cuñado y no mi hermana. Puedo entrar por ahí también. Pero díganlo siempre, porque los secretos no son buenos. Claro, y un secreto de ese tamaño no sabe. Nos pregunta Verónica, mi hijo se aguanta mucho para hacer del baño. Él dice que es porque le gusta mucho esta sensación y le gusta estar frotándose. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? ¿Hacer del baño de pipí o de popó? Yo creo que habla de pipí porque... Puede ser popó también. Porque el ano tiene sensaciones de placer muy agradables para la gran mayoría de las personas, sean niños o adultos, y entonces decirle que no es necesario contener las ganas de hacer pipí o de popó, dependiendo de lo que sea, sino que hay otras maneras en que puede sentir ese placer, y explicarle que puede dañar esta parte del control de esfínteres, que es muy importante, ¿no? También nos pregunta Alessandra, un familiar desafortunadamente tuvo acercamiento con mis pequeñas. Ella les enseñó fotos de personas desnudas y de juguetes sexuales. No nos dice qué edad tienen sus hijas, pero dice que se quedaron desconcertadas. Y no hablé al respecto de esto, ya que no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo puedo llevar este problema? Yo creo que es, perdón. Sí, adelante. Yo creo que es importante explicarle a las niñas, o sea, supongo que las niñas se lo contaron a ella. Ella, obviamente, es muy importante agradecerle a las niñas la confianza de habérselos contado y hacerlas sentir que en ningún momento ellas hicieron nada para que esta situación sucediera.
¿no? Que lo que sucedió fue responsabilidad de la adulta, que en este caso les enseñó el material. Y después de esto explicarles que lo que pasó ahí es algo que se llama abuso, y que esta persona lo que hizo fue enseñarles cosas que ellas no tenían por qué haber visto y empezarlas a explicar qué fue lo que vieron, qué quieren saber, porque ya lo vieron. Claro. Ya no puedes desver lo que ya viste. Entonces, explicarles, esto no era algo que era apto para ustedes, cómo me hubiera gustado que no hubieran tenido que estar expuestas a esto, pero ya lo están. Entonces, explicarles, y lo más importante es hacerles sentir que ellas no tuvieron ninguna responsabilidad en el asunto, que ellas tienen todo el derecho de platicarlo dentro del contexto del niño, porque lo que nos pasa mucho a los adultos es esta parte de queremos saber todo y empezamos a interrogar a los niños por nuestra propia necesidad, cuando los niños simplemente ya lo hablaron una vez o 2 veces o 3 veces y se acabó. Ahora, lo que habría que ver ahí también es qué pasa después. Claro. O sea, si una vez que la mamá ya habló con las niñas, ya les explicó, ya les dijo que no fueron culpables de absolutamente nada, las niñas empezaran a tener algún síntoma de estar mal emocionalmente, o sea, cambios en hábitos alimenticios, de sueño, regresiones, pesadillas, mucho enojo y que no se pudiera manejar, pues a veces sí hay que llevarlos. Claro, porque habría que ver hasta dónde llegaron también, ¿no? Si solamente fue enseñarles o qué les pidió hacer con eso que les enseñó. Por eso a veces los papás quieren saber más, ¿no? Para saber hasta dónde fue que llegaron. Sandra. Sobre todo porque es un familiar que probablemente van a volver a ver, entonces ahí también la mamá tendría que decidir si quiere que vuelvan a ver ese familiar también, ¿no? Ahí es otra cosa. Fíjense, también es muy importante cuando pasan cosas así difíciles, generar como un espacio para escoger un color y ver cómo nos sentimos con lo que pasó con nuestro tío, dibujamos el color, lo platicamos, porque puede ser que tú estés triste porque ya no lo has visto y yo enojada porque me enseñó eso, ¿no? Luego podemos escribir una carta diciéndole a mi tío lo que siento, si estoy enojada. Romper la carta sirve mucho para liberar de la culpa. Pensar juntos cómo quisiéramos la reparación del daño, ver si es posible alguna forma de disculpa escrita, grabada, de cualquier otra manera. Y podernos preparar, fortalecernos para decir, bueno, ¿cómo podemos poner límites la siguiente vez? ¿No? Practicar un poquito formas de poner límites, averiguar un poquito por qué se nos hizo difícil a lo mejor permanecer ahí, por qué permanecimos ahí, etcétera, para hacer los niños más fuertes y evitar la repetición, justamente porque es un pariente. Ya tenemos, estamos ya 2 minutos, una más, Andy, para que ya hagan una... Muy importante, nos dice Jazmín, mi niño tiene 6 años de edad, cuando platicamos sobre sexo o las dudas que él tiene, me pregunta la diferencia entre los niños y las niñas. Yo trato de explicarle de acuerdo a su edad, pero no sé cómo manejar la situación de que mi hijo se inclina más por los colores rosas, o si vamos de compras, él prefiere una mochila con personajes femeninos, colores rosados, y le gusta mucho ponerse vestidos. Yo no sé cómo explicarle esto. ¿Cuál es la diferencia? A ver, por favor. Sí, bueno, qué bueno que tiene. tocan el tema, se llaman comportamientos de género variantes y es algo que cada día es más común en nuestra sociedad y en el mundo entero. ¿En qué consiste? Que tú hablabas, Rodrigo, de estos estereotipos que nos han enseñado culturalmente, que por ser niñas te va a gustar el rosa, pero por ser niño vas a repudiar el rosa. Esto no es así, sobre todo en un mundo como el de hoy, donde el mundo es tan diverso y los niños tienen derechos, se saben que tienen derechos y entonces no les podemos decir, tú tienes derecho a que nadie te maltrate y por otro lado se siente maltratado porque mamá no lo deja jugar con la muñeca de la hermana. O ponerse un vestido. O ponerse un vestido. Entonces hay que ir de a poco. Una cosa es que quieran jugar con la muñeca, comprarle su muñeca y la otra es que quiera vestirse. Y eso, bueno, pues cada cosa tiene una etapa y un manejo. Y bueno, hablando por supuesto de este tema, te invito a que por favor veas el programa que hicimos sobre los niños y las niñas trans, porque también eso aclara muchísimo este tema. Y bueno, ya estamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a todos los especialistas. La verdad creo que fue un programa riquísimo que nos llenó de muchísima sabiduría y conocimiento. Muchísimas gracias a todos los que vinieron aquí al público, a todos los que nos contestaron a través de los sondeos. Muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y te veo la próxima semana. Hasta luego.